Bienvenidos al Ateneo número 518 del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano. En esta oportunidad veremos el tema inteligencia artificial en el ámbito de la salud, explorando qué cosas debemos tener en cuenta los profesionales de la salud. Mi nombre es Julia Frangela, trabajo actualmente en el área de innovación e investigación del Departamento de Informática en Salud y este Ateneo está enmarcado en lo que es la residencia de informática en salud, en un espacio de aprendizaje. Los objetivos de este Ateneo son, en primer lugar, revisar los conceptos básicos de aprendizaje automático o machine learning y aprendizaje profundo o deep learning. En segundo lugar, exponer cómo evaluar la literatura publicada que describe el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial para establecer diagnósticos médicos. La literatura sobre inteligencia artificial que supuestamente reproduce el rendimiento a un nivel humano en lo que son tareas clínicas se está expandiendo rápidamente. Aunque la maquinaria utilizada para desarrollar estas técnicas es bastante compleja, una vez que se desarrolla un sistema, el mismo debe validarse utilizando reglas similares para cualquier sistema diseñado para ayudar a la toma de decisiones del profesional de la salud. Por lo tanto, una vez obtenida la herramienta, se debe validar y evaluar su efectividad clínica en entornos del mundo real. Repasemos ahora algunos conceptos que tenemos acá en la pantalla. En primer lugar, la inteligencia artificial es un campo de la informática que está dedicado a crear sistemas para realizar tareas que generalmente requieren inteligencia humana. La inteligencia artificial abarca múltiples dominios y también múltiples técnicas, y entre estas técnicas tenemos al aprendizaje automático, también llamado Machine Learning. El aprendizaje automático se refiere a un proceso de desarrollo de sistemas con la capacidad de aprender y hacer predicciones utilizando datos. Este campo de estudio brinda a las computadoras la capacidad de aprender patrones de los datos para los que no fueron explícitamente programados. Por ejemplo, un modelo de aprendizaje automático puede procesar una entrada, como puede ser la foto de un fondo de ojo de retina, y producir una salida, como puede ser la clasificación de esta imagen según tenga o no retinopatía. El aprendizaje profundo es un grupo más específico dentro de lo que es el aprendizaje automático y utiliza muchas capas de operaciones aritméticas para conseguir sus modelos. Las redes neuronales convolucionales son un método de aprendizaje profundo. En esta imagen vemos más en detalle la diferencia entre aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Con el aprendizaje automático, el sistema extrae conocimiento a través de la experiencia supervisada. Un operador humano ayuda al sistema a aprender proporcionándole cientos o miles de ejemplos para entrenarlo y luego corrige manualmente sus errores. Con el aprendizaje profundo, en cambio, se necesita menos supervisión. Utilizando redes neuronales, el sistema aprende sin necesidad de la intervención humana directa. Con el aprendizaje profundo, las imágenes se introducen directamente en la red neuronal que aprende las características. Esto requiere cientos, miles y a veces millones de imágenes para obtener mejores resultados. Otra diferencia, además de que es muy intensivo en cuanto al cálculo, es que el Deep Learning requiere de CPUs de alto rendimiento. En esta imagen vemos la representación de lo que es una red neuronal. Las redes neuronales son modelos matemáticos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro humano.
El principal objetivo es la construcción de sistemas capaces de presentar un cierto comportamiento inteligente. Esto implica la capacidad de aprender a realizar una determinada tarea. Debido a que intentan reproducir el funcionamiento del sistema nervioso, están constituidos por un conjunto de unidades llamadas neuronas o nodos conectados unos con otros. Las redes neuronales convolucionales son un tipo de red neuronal donde la neurona corresponde a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas de la corteza visual primaria. Este tipo de redes presentan la capacidad para detectar las propiedades de la imagen. Las entradas y salidas de una neurona, en esta imagen simbolizados con la letra X, pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, binarias o continuas. La selección del tipo depende de la aplicación y del modelo que se quiera construir. El peso sináptico, simbolizado en esta imagen con la letra W, define la fuerza de conexión sináptica entre dos neuronas, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Los pesos sinápticos pueden tomar valores positivos, negativos o cero. En caso de una entrada positiva, un peso positivo actúa como incitador, mientras que un peso negativo actúa como inhibidor. En el caso de que el peso sea igual a cero, quiere decir que no existe comunicación entre ese par de neuronas. Mediante el ajuste de los pesos sinápticos, la red es capaz de adaptarse a cualquier entorno y realizar una determinada tarea. Las redes neuronales convolucionales están formadas por múltiples capas. La primera capa procesa directamente la entrada del conjunto de datos. A continuación, se realizan una serie de operaciones matemáticas para extraer características simples. Las capas posteriores se basan en estas características simples para generar otras más complejas y la capa final usa estas características para hacer predicciones. Las características, también llamadas features en inglés, son las variables de entrada de un modelo de aprendizaje automático. Por ejemplo, si quisiera desarrollar un modelo que prediga el riesgo de accidente cerebrovascular, una característica podría ser el índice de masa corporal del paciente. Para el caso de una imagen, una característica puede ser algún componente presente en la imagen, como por ejemplo un ojo o una nariz, si buscamos desarrollar un sistema de reconocimiento facial. En el proceso de desarrollo de una red neuronal podemos distinguir distintas fases o modos de operación. En primer lugar tenemos la fase de entrenamiento. Durante la fase de entrenamiento, partiendo de un conjunto de pesos sinápticos aleatorios, el proceso de aprendizaje busca los valores de pesos que permitan a la red desarrollar correctamente determinada tarea. Durante el proceso de aprendizaje se van refinando iterativamente la solución hasta alcanzar un nivel de operación lo suficientemente bueno. En el caso del aprendizaje supervisado, se presenta a la red un conjunto de patrones de entrada junto con la salida esperada. A esto se le denomina input y output o variable de entrada y salida. A continuación, los pesos se van modificando de manera proporcional al error que se produce entre la salida de la red y la salida esperada. Durante esta fase se utilizan el 80% del conjunto de datos. A continuación de la fase de entrenamiento viene la fase de validación. Durante esta fase se evalúa la performance del algoritmo con datos que no fueron utilizados en el entrenamiento, con el objetivo de mensurar el poder de generalización de la herramienta. En el conjunto de validación, el resultado contra el cual se evalúa el modelo se denomina estándar de referencia.
fase también se utiliza para detectar el sobreajuste durante la etapa de entrenamiento. El resultado de la validación será el que determine el rediseño de la red o la modificación de los hiperparámetros. Para la validación vamos a utilizar el 20% de los datos disponibles. La fase de entrenamiento y validación se repiten en forma iterativa hasta encontrar el punto de corte ideal. Se pretende conseguir la máxima exactitud posible medidos sobre el set de datos de validación. Como dijimos antes, hay que evitar que el modelo sobreajuste, lo que implicaría un aprendizaje de memoria de los ejemplos aportados durante el entrenamiento. Es crucial que el modelo de aprendizaje automático se valide en un conjunto de datos independiente que no fue utilizado para entrenar o para ajustar el modelo. La tercera fase es llamada fase de testeo. Durante esta fase se desarrolla la evaluación del poder diagnóstico de la herramienta. Para esto, un nuevo conjunto de datos es sometido a evaluación. Las métricas de performance obtenidas en esta etapa, por ejemplo la precisión, serán contrastadas con el gold standard. Usualmente se reporta en publicaciones científicas la eficacia del modelo según los resultados de esta etapa. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es evidencia suficiente. Después de la etapa de test, la herramienta debe ser sometida a una evaluación. La evaluación, que también puede llamarse validación, busca establecer la efectividad clínica de la herramienta en entornos del mundo real. Una vez que esta efectividad clínica fue comprobada, podemos realizar la implementación de la herramienta. En esta última etapa, ponemos la herramienta a disposición del personal de salud, idealmente embebida en su flujo de trabajo habitual. El segundo objetivo que vamos a tratar ahora es cómo evaluar la literatura publicada que describe el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial para establecer diagnósticos médicos. El checklist que les propongo para esta evaluación comprende de 4 dominios. En el primer dominio veremos el objetivo general de la herramienta, en el segundo, los datos utilizados, en el tercero, el modelo de aprendizaje automático elegido y el último, la evaluación propia de la herramienta. Tengamos en cuenta que no todas las publicaciones científicas exponen esta evaluación. En cuanto al objetivo general, debemos entender qué busca predecir, diagnosticar o hallar este modelo desarrollado, cuál es su utilidad clínica y cuál sería la diferencia que genera para un profesional tener esta información disponible. En segundo lugar, debemos analizar los datos utilizados. El input corresponde a las observaciones que son usadas como patrones de entrenamiento para que la red aprenda y sea capaz de predecir una salida ante nuevas observaciones. En la lectura de un artículo científico debemos encontrar especificados cuáles fueron los inputs utilizados y de dónde se obtuvieron y cómo. Debemos tener en cuenta que estas variables deberían ser fáciles de obtener en el contexto clínico. Esto es lo que va a condicionar la implementación de la herramienta. Los outputs o variables de salida deben ser clínicamente relevantes y deben contener la granularidad pertinente al elemento que queremos valorar. Por ejemplo, si quisiéramos elegir el output para un modelo de aprendizaje que evaluara las mamografías, un posible output sería la clasificación BIRAS, teniendo en cuenta
que esta clasificación debe tener todos los números de categorías del 1 al 6 para evaluar cada mamografía con la granularidad correcta. En cuanto al label, también llamado etiqueta, debemos evaluar si las etiquetas que se usan son correctas. Aunque parece algo tonto, en la práctica, encontrar la etiqueta correcta puede ser muy complicado. Por ejemplo, si quisiéramos desarrollar un algoritmo que diagnostique la neumonía en una placa de tórax, la verdad fundamental sería si esa placa de tórax tiene o no una neumonía. En esta tarea tenemos dos formas de generar las etiquetas. En la primera forma, un grupo de radiólogos tendría que revisar las radiografías una por una y generar esas etiquetas. Otra forma de generar las etiquetas sería basarme en los informes radiológicos. En la primera opción, requiero mucho tiempo y esfuerzo de un gran número de profesionales y puede haber un desacuerdo entre ellos según los años de experiencia, la especialidad de base y según las opiniones. En el segundo caso, puedo encontrar que la exactitud de las etiquetas no es la correcta debido a que va a influir la forma en que los profesionales hayan generado ese reporte. En cuanto a la población, debemos entender los criterios de inclusión y de exclusión del estudio y la cantidad de datos incluido en cada etiqueta y cómo se balancearon los distintos grupos. El set de datos de entrenamiento y validación no debe ser el mismo. La división entre todos los grupos idealmente debe hacerse de manera randomizada. Como vimos anteriormente, los datos de entrenamiento se utilizan para entrenar y optimizar los parámetros del modelo. A continuación, los datos de validación se utilizan para monitorear el rendimiento del modelo. En tercer lugar, los datos de testeo se utilizan para evaluar el rendimiento de un modelo que ya ha sido desarrollado. Es crucial evitar la superposición entre estos tres conjuntos de datos. En cuanto a la cantidad de datos en el grupo de entrenamiento, el tamaño requerido va a depender del modelo de aprendizaje profundo que yo quiera desarrollar y de la naturaleza y la complejidad de la tarea. En cuanto al modelo de aprendizaje automático, en el artículo se debe especificar cuál fue el modelo utilizado, cuántos y cuáles fueron los parámetros utilizados. A la derecha en la pantalla vemos una lista de ejemplos de distintos métodos y tengamos en cuenta siempre que en los artículos científicos se debe aportar datos suficientes que permitan reproducir el estudio que se está reportando. Veamos ahora la estrategia de Data Augmentation o aumento de datos. Para adquirir grandes cantidades de datos podemos tener dificultades. El aumento de datos o Data Augmentation es una estrategia que altera los datos de entrenamiento de una manera que cambia la representación de los mismos mientras mantiene igual las etiquetas. Esto nos proporciona una manera de expandir artificialmente un conjunto de datos y maximizar la utilidad. Los aumentos más populares que se hacen en la imagen suelen incluir desenfocarla, modificar el contraste o la resolución, girar la imagen, ajustar el zoom y cambiar la ubicación de la lesión. Estas estrategias esencialmente presentan una apariencia ligeramente diferente del mismo hallazgo y pueden hacer que un algoritmo de aprendizaje profundo sea más robusto y generalizable. El punto siguiente que se debe especificar en el artículo
es el de los hiperparámetros. Hiperparámetro es una variable utilizada para diseñar el modelo de aprendizaje profundo y se debe configurar antes de entrenar el modelo. La selección de hiperparámetros es generalmente un trabajo artesanal llevado a cabo manualmente por un ingeniero. A diferencia de los parámetros que se ajustan iterativamente en el proceso de aprendizaje y por lo tanto dependen estrechamente de los datos de entrenamiento, los hiperparámetros son decisiones de diseño que se definen a priori. El punto siguiente que debemos evaluar en el artículo es cuál es el tiempo necesario para aplicar el modelo. ¿Es factible esta cantidad de tiempo en el contexto del flujo de trabajo clínico de rutina? En relación al cuarto punto, la etapa de evaluación de la herramienta, nuevamente debemos tener en cuenta que no todos los artículos la describen y la llevan a cabo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de esta etapa de evaluación? En primer lugar, el set de datos nuevamente. Debemos revisar los criterios de inclusión y de exclusión. Tengamos siempre en cuenta que la muestra debe incluir el espectro de pacientes apropiados. El set de datos de evaluación debe ser independiente a los utilizados en las etapas previas de entrenamiento, validación y testeo. Es de buena práctica preguntarse al leer una publicación si sus resultados podrían ser extrapolables a nuestros pacientes. Para mostrar que un modelo diferencia con precisión un resultado del otro, se debe evaluar su discriminación. Las métricas de discriminación miden la capacidad del modelo para distinguir correctamente diferentes condiciones entre sí, como determinar a partir de imagen retiniana si tiene o no retinopatía diabética. Algunas métricas descriptivas comúnmente utilizadas son, como se ven en la pantalla, la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos y el área bajo la curva. Durante la evaluación se utiliza una referencia contra la cual se contrasta el modelo desarrollado. A esto se le denomina estándar de referencia. Este estándar de referencia puede ser el gold standard, si existe, pero también puede ser una opinión experta. Cuando leemos un artículo que evalúa una herramienta de inteligencia artificial, debemos preguntarnos si es pertinente el estándar elegido. Es muy frecuente que este estándar elegido sea el desempeño de un ser humano. Para estos casos tenemos que tener en cuenta la forma en la que se hizo la comparación. ¿El humano participante del estudio tiene suficiente capacitación y años de experiencia? Al realizar la prueba, la información y el tiempo que se le brindó al ser humano son comparables con los que tiene en su práctica habitual. ¿Las métricas elegidas son las apropiadas? ¿Hubo alguna desviación de la práctica estándar? Por ejemplo, si le pedimos que evalúe mamografías, ¿se le proporcionaron a los profesionales las imágenes de resolución completas en los monitores adecuados? Por último, ¿el profesional conocía los resultados de la herramienta de inteligencia artificial con antelación? Recordemos que las recomendaciones dicen que para la evaluación de la herramienta, el humano no debería conocer el resultado de la herramienta de inteligencia artificial cuando realiza su diagnóstico. Una forma de detectar la presencia de sobreajuste es comparar el rendimiento del modelo de aprendizaje automático en los conjuntos de desarrollo y validación si se informan ambos. Una gran brecha en el rendimiento entre el conjunto de ajuste y validación puede ser indicativa de un ajuste excesivo o sobreajuste. Este sobreajuste se manifestará como una baja precisión
al someter al algoritmo a nuevos conjuntos de datos, es decir, una falta de generalización. Como tal, la evaluación de sobreajuste es una evaluación que involucra tanto la experiencia técnica de aprendizaje automático como la intuición clínica. Por ejemplo, evaluación cualitativa de las diferentes poblaciones de pacientes entre los conjuntos de desarrollo y validación. Por lo tanto, debemos entender que una discusión con un científico con experiencia en aprendizaje automático sobre cualquier falla en el desarrollo del modelo puede ser útil, pero también es muy útil el análisis clínico del procedimiento utilizado para la evaluación. ¿Por qué? Porque fuera de las condiciones de laboratorio controladas, es necesario comprender las condiciones del mundo real que afectan al rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Como conclusión de este Ateneo, las herramientas de inteligencia artificial deben tener predicciones precisas, deben validarse en poblaciones grandes y heterogéneas y demostrar que su uso mejora los resultados clínicos, idealmente en ensayos clínicos aleatorios, en la práctica clínica real. Esta es la bibliografía que les sugerimos sobre el tema. Los esperamos en el próximo Ateneo, de la doctora Delfina Inda, donde se desarrollará el tema de informática en salud pública, chatbot. Muchas gracias.